¿Cómo hacer un derecho de petición? El derecho de petición es una garantía constitucional que permite a las personas formular peticiones respetuosas y obtener una pronta respuesta. Esa respuesta debe ser eficiente y eficaz. Se puede interponer ante personas públicas como ante personas privadas. Diferentes tipos de autoridades, ¿no? Hay tres clases de derechos de petición. Hay derechos de petición de información, de peticiones, quejas y reclamos y de consultas. De información, las autoridades tienen para responder unos 10 días, los días son hábiles. Los de peticiones, quejas y reclamos son 15 días y las consultas tenemos 15 días de respuesta. En caso de que no nos respondan en ese término, nosotros perfectamente podríamos iniciar una acción de tutela porque el derecho de petición es un derecho fundamental y la tutela protege los derechos fundamentales. El marco normativo del derecho de petición en Colombia es el artículo 23 de la Constitución y la ley 1437 del 2011. ¿Cómo hacerlo entonces? Miremos. Podríamos colocar ciudad y fecha, no necesariamente hay que colocarlo. Al fin y al cabo lo que vale es el radicado. Nosotros cuando vamos a colocar el derecho de petición debemos sacarle una copia para que nos quede radicado y esa es la prueba que nosotros tendríamos de que lo presentamos ese día. Bueno, entonces miremos, tenemos que dirigirlo a alguien, entonces colocaremos señores, bueno, a quien corresponda. Entonces acá colocamos a quién va dirigido, entonces dependiendo, puede ser una empresa de servicios públicos, puede ser un colegio, puede ser un banco, puede ser de pronto una EPS, a quien ustedes necesiten interponer, ante quienes necesiten interponer ese derecho de petición. Luego, entonces acá colocarán la entidad o la persona a quien se le dirige, luego se le puede colocar la ciudad. Posteriormente colocan asunto o referencia. Entonces, hacemos la diferenciación. Asuntos cuando por primera vez nos dirigimos a esa autoridad y la referencia es cuando nosotros ya tenemos un historial allá, entonces hacemos referencia a la historia clínica número tal, al sumario número tal, entonces al código del estudiante número tal, y así le queda muchísimo más fácil entonces a la entidad revisar qué es lo que se requiere. Bueno, ahora sí, iniciamos, nos identificamos, entonces fulano de tal, nombre que ustedes, su nombre, entonces identificado con cédula de ciudadanía número tal, entonces ahí ustedes se identifican civil y si quieren también lo pueden hacer profesionalmente, los contadores, los abogados, entonces acostumbramos a colocar la tarjeta profesional. Si no, con la simple cédula de ciudadanía o el documento de identificación, el pasaporte, la tarjeta de identidad, dependiendo entonces de la persona que está interponiendo este derecho de petición. Entonces, miramos y colocamos en ejercicio. Bueno, del derecho constitucional de petición, entonces contemplado en el artículo 23 del Código, de la Constitución Política y en el artículo 13 y subsiguientes, entonces del Código Contencioso Administrativo. El Código Contencioso Administrativo es esa ley 1437 del 2011 que les decía. Entonces colocar muy respetuosamente, me permito solicitar lo siguiente. Entonces acá después de eso hacen la solicitud. Entonces, importante, esa solicitud debe ser concisa, concreta, corta. Necesito, entonces, solicito copia de la historia clínica número tal, ¿sí? Necesito de pronto se revise la factura de servicios públicos número tal. Entonces, dependiendo de la solicitud que estamos haciendo, si estoy pidiendo el concepto, entonces que se me, digamos que se pronuncien, se manifiesten, entonces sobre el tema tal, y hay que ser muy concreto, muy conciso para que la autoridad también dé una respuesta, entonces lo más apropiada que corresponda, lo pertinente. Bueno, seguimos entonces, después de hacer la solicitud, entonces colocamos apoyo mi petición. Acá, en los siguientes hechos. Entonces, por ejemplo, resulta que a ustedes les llegó un servicio público, no sé, la factura bastante costosa, entonces ustedes van a contar, van a establecer o van a demostrar entonces que anteriormente los consumos habían sido tales y tales, pero que la nueva factura llegó por tanto, entonces
ustedes colocan como el historial, ustedes colocan ahí cada uno de los hechos que consideran que son pertinentes y conducentes, entonces para que les den una buena respuesta. Que les necesita que se les practique una cirugía, entonces ustedes van a mencionar que pertenecen a esa EPS, que el médico entonces hizo las valoraciones correspondientes y que lo diagnosticó con tal enfermedad, que por lo tanto entonces debe realizarse lo más pronto posible la cirugía o los exámenes, lo que ustedes requieran. Entonces, como consta en la historia clínica, ustedes tendrían que anexar entonces esa historia clínica y lo que corresponde entonces para que realmente puedan darles una buena respuesta. Bueno, entonces, a efectos, después de ustedes exponer cada uno de los hechos, entonces ahí sí colocan que a efecto de sustentar ese derecho de petición, ustedes van a presentar unas pruebas. Entonces, me permito acompañar los siguientes documentos, ahí después entonces los documentos, acá me permito acompañar. Entonces, los documentos que corresponden. Entonces, ustedes pueden colocar la historia clínica, bueno, los documentos, las facturas, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que ustedes estén solicitando, asimismo se colocarán los documentos. Finalmente, digamos que la estructura general, dependiendo pues del estilo que ustedes tengan, harán la redacción correspondiente a este memorial y ustedes colocan a la final que esperan una pronta respuesta. Puede colocar, espero una pronta resolución. Hay gente que coloca que necesita que sea en un término de tal. No, ya sabemos que los términos son de ley y que ellos pueden hacer el uso de esos términos. Entonces, si algunas entidades son bastante eficientes y pueden reducirlo, nosotros vamos a mirar que normalmente ante las entidades públicas cualquier petición, queja o reclamo que se hace se entiende como un derecho de petición. Para las entidades privadas no necesariamente, por eso es bueno mencionar el artículo 23 de la Constitución Política. Bueno, finalmente ustedes colocan atentamente, entonces acá, o como ustedes prefieran, atentamente, cordialmente, como ustedes acostumbren entonces a dirigirse, y colocan entonces después su firma, muy importante entonces la firma, ¿cierto? La firma ahí es importante, y aquellos datos para las notificaciones, entonces colocarán la dirección, el teléfono, el correo electrónico, gracias al gobierno en línea y justamente teniendo en cuenta el nuevo Código Contencioso Administrativo, entonces también lo podemos hacer a través de los sitios web de las entidades. Y bueno, eso sería todo el ejercicio que ustedes tendrían que hacer. Entonces ustedes lo acomodan según las necesidades para que realmente se inicie a dar una respuesta pronta, y eso nos ayuda a todos, a todas las personas. No necesariamente se necesita ser ciudadano, esto desde el punto de vista legal, mayor de 18 años, sino que cualquier persona puede hacer ejercicio de este derecho. Espero que les sirva mucho esta información.